Esto es Colmena Fi. En breve, comenzamos. Listo. Hoy es jueves de Colmena Fi y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias de nuestra querida América que nuestra querida América por la Infancia ha creado para cada una de las personas que quieran sumarse a nuestra comunidad bien tratante con niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Les recuerdo como cada jueves la amable invitación a seguirnos en nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como @colmenafai y a revisar la generosa oferta educativa de nuestra fundación en academiafai.com. Este día estoy sumamente entusiasmada porque hoy tenemos el lujo de tener como invitada a la doctora Carmen Casas, quien ha hecho un esfuerzo para concedernos esta conversación y entretejer junto con ella el episodio número 24. Bienvenida, doctora Carmen. Muy buenas, que hay. Un honor también para mí estar aquí y compartir con vosotros este ratito. Seguro, les aseguro que lo van a pasar maravilloso, van a aprender muchísimas cosas y el episodio de hoy tiene que ver, está íntimamente relacionado con un libro que ella ha escrito. Ahorita les voy a decir un poco sobre ella. Y el tema es la familia de origen del terapeuta. ¿Por qué será tan importante? ¿Qué es? Bueno, algunas de estas dos preguntas las vamos a abordar a lo largo de estos 50 minutitos, una hora. Espero que se traigan un cafecito, un tecito, le suban a su audio y disfruten este episodio reflexivo junto con nuestra invitada de honor del día de hoy. Antes de empezar, porque luego empiezo y se me puede olvidar hacer la presentación, la voy a presentar, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, la doctora Carmen Casas García es psicóloga clínica ejerciendo actividades profesionales propias de la especialidad en psicología clínica desde 1992. Es licenciada en psicopedagogía por la Universidad Nacional a Distancia y doctora en psicología por la Universidad de Valencia. Es terapeuta EMDR, cuenta con una formación en PACT, que son las siglas de Psychobiological Approach to Couple Therapy. Está formada en psicoterapia sensorimotriz para el tratamiento del trauma nivel 1 por el Sensorimotor Psychotherapy Institute Online. Es supervisora familiar acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, o FEATF por sus siglas. Es terapeuta de familia y pareja acreditada por esta misma institución y por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, o FEAP por sus siglas. Es docente en el Centro de Terapia Familiar Fásica Fase 2 desde 2004, más bien fue docente hasta el 2021, hace poquito. Es directora del Centro de Terapia Familiar Fásica y secretaria general de la Family European Therapy Association, EFTA por sus siglas en inglés, con la doctora Annette Kraus, Creus. Creus, que es un centro reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Es docente habitual en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Es docente, formadora en FAI, en nuestra fundación, América por la Infancia, eh, desde 2021 a la actualidad, ¿cierto? Pero Venga. además es autora del libro La familia de origen del terapeuta en sesión, moviéndonos entre familias. Este libro es de Ediciones Morata y lo pueden encontrar a través de la editorial, pero si no a través de Amazon, en la versión en donde quiera que ustedes se encuentren. Así que bienvenida, doctora. Muy buenas otra vez. Gracias por esa extensa presentación. Cuántas cosas. Pero además también soy madre, soy esposa. Eso, Música que también somos. Y sí. amiga, hija, pues todo esto, ¿no? Todos estos roles que también tenemos y que no son tan cercanos, claro que sí. Y que dan cuenta de lo que vamos a ver el día de hoy, justamente la familia.
de las personas que se dedican a acompañar a otras personas, cómo influye, qué es y qué no es, y qué bueno que sea mamá, y tía, y esposa, y amiga. Claro, todos esos roles los llevamos puestos todo el rato. No hay Solo forma. vamos eligiendo, ¿no? Vamos eligiendo según necesitemos, claro. Cuál nos toca en este momento y a veces no nos percatamos de que hay alguno de estos roles que se ponen al servicio de un otro y que no sabemos cómo reconocerlos y si no los reconocemos no podemos otorgar quizá un mejor acompañamiento a la persona que está en consulta, ¿cierto? Claro, porque no podemos ser mamá de nuestros pacientes, ni amiga, ni hermana. Nos toca otro rol. Ellos ya tendrán sus papás, sus mamás y sus amigos. Nosotros nos toca el rol de profesionales, ¿no? Así que Exacto, no confundir roles mejor, pero utilizarlos para poder ayudar mejor también. Bien. exacto. Okey, entonces, ¿cómo podemos definir el concepto de familia de origen? O sea, a veces no sabemos, cuánta importancia cobra porque no lo sabemos definir, delimitar, Mm. Mira, ¿cierto? la familia de origen es de donde venimos, ¿no? Muchos pacientes dicen, ah, bueno, tú trabajas con el árbol genealógico. Digo, más bien trabajo con el genograma, pero se parecen, ¿no? ¿Y qué es, no? La familia de origen. Pues eso que tenemos en los pisos de arriba, los papás, los tíos, y si subimos los abuelos y los hermanos de los abuelos, y si subimos los bisabuelos, pues eso, de donde venimos, por eso se llama origen, ¿no? Tengo una diapo, me encanta, porque es en movimiento y entonces está un hijo mirando siempre hacia arriba, hacia los diferentes, ¿no? Personajes del cual vienen, ¿no? Y que evidentemente influyen. Pues me encanta, porque siempre está mirando arriba, que es de donde venimos, así que está muy bien. Esto del genograma, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender el genograma? Vale. Esto es forma parte de la segunda pregunta que me vas a hacer, que como yo soy así de sabia, me lo sé. Sí, es como, ¿cómo podemos estudiar, ¿no? Nuestra familia de origen? Pues hay un instrumento, entre otros muchos, que también he estado pensando para que también nos sirvan de ayuda, ¿no? Pero el fundamental es el genograma. De hecho, en el libro, el primero o segundo capítulo, creo que es el segundo, hago una descripción de cómo utilizar genograma, cuáles son los símbolos del genograma, círculos, cuadrados. Pues bueno, es parecido al árbol genealógico, donde partimos, ¿no? De unos abuelos que tienen a su vez hijos y que esos son nuestros papás y que luego nosotros también tenemos nuestros propios hijos. Pues esto, una estudiante nuestra decía, después de hacer su propio genograma, decía, ¡guau! Toda mi vida en un papel, ¿no? Pues eso, toda mi vida en un papel. Esto es el genograma. Y quizás lo más valioso del genograma es que no solamente nos informa papás, mamás, hermanos, sino también aspectos relacionales, quién se lleva bien con quién no, de manera que toda esta información relacional tan importante para trabajar con familias también la podemos plasmar en el papel. Y algo que les sorprende mucho a mis alumnos es, ¿pero esto lo haces delante de las familias? Pues claro. Claro, esto se hace delante de las familias, te ayudan. Oye, entonces, no, esto ponlo aquí porque mi hermano es mayor que yo. Yo tengo dos hermanos, no has puesto bien y te ayudan para hacer el genograma, de manera que son partícipes en elaborar este elemento de evaluación y de diagnóstico en la propia sesión de terapia. Así que, pues de todo eso va el genograma, que para mí es una herramienta más que valiosa. Muy Mm. valiosa. Y veía yo que hay como mínimo 3 generaciones, que decía Como usted, mínimo, los abuelos, sí. la persona y los hijos, ¿cierto? Sí, como mínimo tres. Decía, no me acuerdo ahora qué autora era, no sé si era Virginia Satir o Mara Selvini, decía, creo que es Mara Selvini, una de las autoras fundadoras, ¿no? De terapia familiar, decía, hace falta 3 generaciones para volver a un niño loco. Pues eso, tenemos que entender el caso que nos viene a sesión desde 3 generaciones arriba para poder saber qué pasa con creencias familiares, legados familiares, secretos, mitos. Esto no surge en la familia que tenemos delante, eso surge en su historia, ¿no? En la historia de la familia. Mm. Uy, es que
hablar de las creencias familiares, pues definitivamente no es suficiente esta familia que nos está criando, sino cómo fueron criados y seguramente más hacia atrás en la Claro, historia familiar, pues hay muchas otras cosas, secretos, estos duelos que no se hablan, estas mm, cosas que suceden, pero que sí impactan en la claro. siguiente, en mi generación y en las siguientes generaciones, ¿cierto? Sí, hay una creencia, ¿no? Con respecto al secreto, que es, si yo no hablo de esto, entonces se olvidará y ya no afectará, ¿no? Y claro, no es cierto. No se olvida, sigue afectando. Yo ayer estaba dando un curso y le comentaba a mis alumnos, los secretos son como cuando tienes visita y no has limpiado, y entonces levantas la alfombra y metes ahí la pelusilla y tapas la alfombra y así ya no se ve, ¿no? Pues esos son los secretos. El problema es que cuando es algo importante, es un secreto importante, pues el bultito se nota y vas a tropezar y no sabes qué es, no sabes de dónde viene, pero te tropiezas. Los miembros de la familia se tropiezan. Hay algo que está ahí detrás que está influyendo y sobre todo, bueno, en los portadores del secreto, aquellos miembros de la familia que sí tienen la información, ¿no? Y sí, claro que influye. Y como siempre comentamos muchas veces así en el foro de profesionales, lo implícito influye más que lo explícito, porque lo explícito se puede hablar y se puede cambiar y se puede gestionar. Lo implícito no, pero sigue estando ahí, ¿no? Pues por ahí van los secretos. Sí, Mm. justamente hay un libro para niños, niñas, pero que también es para adultos que acompañamos la lectura de nuestros hijos o hijas. Se llama Secreto y por más que intento recordar quién es la autora, Bueno, te ha pasado como a mí. Es como de repente cachis. No nos Es acordamos, no pasa nada. justo ese libro habla sobre estas cosas que vemos, que nos impactan, pero que queremos contarlas y nadie nos escucha, que un poco va sobre esto que nos está diciendo. Voy con mi amiga y mi amiga no me pone atención, no me escucha y entonces yo no hablo nada y así se Mm, va pasando el tiempo y me voy haciendo cada vez más chiquita, cada vez hay más capas que protegen este secreto y yo voy perdiendo mi luz hasta que por fin alguien me hace el regalo de la escucha, que es también de lo que vamos a hablar seguramente hoy, y saca todas esas capas de cebolla que llevo encima y ahora eso me permite florecer. Así es como me gusta hablar sobre los secretos usando ese libro. qué bonito, muy bonito. Yo a los adolescentes, sobre todo en la primera sesión no, pero en la segunda sesión sí me gusta preguntarles cuando tenemos un espacio conmigo, no están los papás, porque como yo soy terapeuta familiar, tengo muchas sesiones con todos los miembros en sesión, ¿no? Entonces, cuando tengo un huequito para los adolescentes, porque necesitan ese hueco, incluso sus sesiones individuales, allá por la segunda sesión les suelo preguntar, oye, ¿qué te gustaría que te preguntara que ningún profesional te ha preguntado? Porque se les habrá olvidado. Y igual también se me olvida a mí. ¿Qué te gustaría que te preguntara? Y es una pregunta que, pues, en muchas ocasiones, pues, ha sacado información de esa que dices de las capas, ¿no? Pues mira, a mí nadie me ha preguntado por mi orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Y información de este tipo. A mí nadie me ha preguntado mi estado emocional o qué hago en mi cuarto cuando paso tanto tiempo y salgo triste, ¿no? Pues por ahí esa pregunta a veces es como una llave que abre candados. Mm, Exacto. Y como esta llave que abre candados, me parecería el momento de preguntarle esta cosa de por qué resulta tan importante reflexionar sobre la familia de origen de la persona que acompaña a personas. claro. Fíjate, ¿no? Porque aparte de lo que hemos hablado, de porque hay legados, porque hay sistemas de creencias, porque hay secretos, porque hay mitos. Claro, lo que pasa es que a veces pensamos que esto solamente está en la familia que viene a pedirnos ayuda, ¿no? Vamos a averiguar. Y claro, ¿y qué pasa con los nuestros, no? ¿Qué pasa con nuestros legados, con nuestro sistema de creencias? ¿Qué pasa con nuestros mitos, nuestros secretos y toda nuestra historia familiar también? Y claro, pensar que esto no está en sesión, que solamente está esto de la familia que viene a pedir ayuda o el paciente que viene a solicitar acompañamiento, es un poco absurdo, porque lo nuestro también está.
tenemos nuestro filtro, nuestra forma de ver el mundo. Y claro, una de las cosas que digo en el libro y que digo en los talleres que impartimos y tal, es si esto no lo tienes en cuenta, ¿no? Es parecido, qué casualidad, ¿no? Como lo que hablábamos antes. No quiere decir que no vaya a influir, solo que no lo tienes en cuenta. Así que puesto que va a influir, puesto que tu forma de vivir, tu forma de concebir tu historia, tus relaciones con tus padres, abuelos, circunstancias personales, puesto que van a estar ahí, mejor saberlas, mejor reflexionar acerca de ellas y así, pues utilizarlas como recursos. La mayor parte de las veces, si no las tenemos en cuenta, pues serán recursos a veces al azar y otras veces serán frenos, porque serán puntos ciegos donde sabemos que algo nos incomoda o no somos muy eficaces, pero no sabemos de dónde viene esto, ¿no? Y quizás esta parte de reflexión, esto que, pues eso, que también como haré en FAI o he hecho en otros ámbitos, es tú también tienes tu historia y sí o sí está en juego en las sesiones, en cada una de las sesiones. Pero si además son familias complicadas, familias con mucho dolor, con mucho trauma, desestructuradas, o familias complicadas para ti, porque no todas las familias son complicadas para todos los terapeutas por igual. Pues mucho más, porque te van a dar en los puntos donde a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta cómo reaccionas, cómo frenas el avance en terapia, cómo empujas hacia un lado que igual la familia no necesita, porque están tus necesidades en juego, pero no te has dado cuenta o no las sabes. Mm, Y por eso es tan importante, porque a veces, como usted dice, yo estoy poniendo mi historia al servicio de una familia o de una persona, y esta historia que no hemos trabajado nos puede cambiar la lente con la cual estamos interpretando la historia de del cliente o la persona consultante, y podemos hacer daño, quizá, como usted dice, mm, a la hora de querer resolver nuestra historia que no hemos atendido y que ellos lo resuelvan desde nuestra perspectiva, sin tomar mm, en cuenta los recursos de esta familia, ¿cierto? mm. Fíjate que los pacientes nos ayudan, porque sus historias nos ayudan, pero ellos no pueden ser el foco de nuestro crecimiento, porque entonces estamos cambiando de roles y entonces estamos no ayudando a alguien que viene a pedir ayuda, que viene con vulnerabilidad, con fragilidad y se expone a nosotros. Nosotros tenemos que estar al servicio de él, ¿no? Y claro, como decía Severio, ¿no? Es como nosotros sí o sí estamos en sesión a todos los niveles. No podemos quitar la parte personal en la sesión. No solo somos profesionales de bata blanca, ¿no? Como se suele decir, y entonces nos quedamos hieráticos y nos quedamos neutros. No es verdad. No podemos ser neutros. Y ya que influimos en las sesiones, vamos a elegir cómo. Vamos a poner el sitio correcto. Nosotros somos los que ayudamos. Así que antes de poder introducirnos en situaciones difíciles o trabajar con gente que va a pedir mucha ayuda porque viene en un estado difícil, vamos a mirarnos también cómo estamos, de qué va, un chequeo, vamos a hacernos un chequeo, ¿no? Y por lo menos a veces ya no es tanto, hay algunas corrientes teóricas que sí o sí aconsejan hacer un proceso terapéutico del propio terapeuta, pero si uno no quiere o no le conviene o no le apetece, al menos por lo menos tener detectados cuáles son nuestros puntos rojos, ¿no? Las luces rojas estas, de cuidado que aquí respondes muy rápido, aquí esto es muy vulnerable, un suicidio a ti te toca mucho, unos malos tratos, cuidado que está en tu historia, mira a ver cómo reaccionas y cómo sales de un sitio terapéutico para ser uno más del grupo. No, no eres uno más del grupo, eres un terapeuta que está en el grupo, que no es lo mismo, ¿no? Mm. Qué bonita frase, que da cuenta justo de esta segunda parte del título de su libro, Moviéndonos entre familias. Ujú. Sí, y de hecho, una de las razones para esta segunda parte del título era que cuando trabajamos, no sé dónde lo expuse, están en juego muchos genogramas. Está el genograma nuestro, ¿cómo no? Está el genograma de la mamá, del papá, del adolescente. Es como, incluso cuando se trabaja con adolescentes, lo subrayo porque como niños, adolescentes, ¿no? Es el tema que nos ocupa también como transversal. Cuando yo estaba recordando que cuando yo trabajo con adolescentes y familias adolescentes, siempre que hay tengo una máxima, que siempre que hay un adolescente, hay como mínimo 4 adolescentes en sesión.
el paciente, el papá, la mamá y el propio terapeuta. Porque las adolescencias tocan adolescencias. Entonces, a veces, cuando digo moviéndonos entre familias, hay tantos genogramas familiares en la sesión, el de cada uno de los miembros presente, el genograma de la infancia, adolescencia de cada uno de los papás, el del terapeuta, ¿no? Es como jugamos y danzamos los miembros de la familia y a la vez esta complejidad, ¿no? Porque no solamente está mi yo presente, mi genograma actual. Cuando viene un adolescente, sale el resorte de tu genograma adolescente, ¿no? Aquello que tú utilizaste, te sirvió, no te sirvió, ¿no? Pues por ahí. Hay muchas adolescencias, porque las adolescencias tienen eso. Toca las adolescencias de quien está alrededor, sí o sí. De hecho, es muy común, ¿no?, ver a los papás como cuando negocian con los hijos o no, les sale la vena adolescente y te paras un poquito y dices, estoy viendo dos adolescentes en acción. ¿Qué hace el papá o la mamá siendo otro adolescente cuando está intentando negociar con su hijo? Pues eso, pues porque nos tocan adolescencias y eso es parte del baile familiar, ¿no? Hay muchas familias bailando cuando estamos trabajando en sesión. Y yo les quiero invitar a que vayan y revisen el episodio anterior, el episodio 23, porque justamente hablamos con la maestra Teresa Lomelí, hablamos sobre la teoría de sistemas y vínculos familiares, que son el parteaguas para esta conversación del día de hoy. Espero que la hayan escuchado y si no, vayan, que ahí está colgada aquí en el canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify. Entonces estábamos viendo que tenemos al menos 4 familias en juego de adolescentes cuando tenemos una adolescente sesión. ¿Qué pasa si este terapeuta tiene persona terapeuta tiene un asunto de su adolescencia en formato de secreto, que no se toca, que le duele? ¿Cómo? Creo que ya lo hemos dicho, pero ¿cómo esta este secreto, esta creencia, este duelo no atendido, no reconocido, puede influir en la decisión o en el progreso o retroceso de la familia consultante? Fíjate, yo me atrevería a decir que, así como lo defines, si soy muy osada, pues me lo dices. Pero casi que me atrevería a decir que estaba hablando de una especie de trauma, ¿no?, del terapeuta, algo que no ha cerrado, algo que tiene ahí como un elemento por el que pasa de puntillas, pero no lo aborda. Pues, ¿qué pasa cuando tienes a alguien que te toca parte del trauma? Pues activa resortes, por ejemplo, de apego, y entonces igual te vas al aspecto evitativo, con lo cual racionalizas todo lo que tenga que ver a partir de ahí con el tema, o te vas a aspectos más ansiosos, ambivalentes, con lo cual pues haces todo lo posible para congraciar y estás con esta parte insegura. Da igual donde nos vayamos, lo que hace es estimular la inseguridad del terapeuta. Y quizás lo peor no solamente que estimula la inseguridad, sino que lo que va a salir de ahí, cómo responda el terapeuta, van a ser conductas que supongan protección. Es decir, cuando a mí me tocan algo que tiene que ver con mi trauma y me hace daño, yo me protejo, es un instinto. Y la protección tiene que ver con lo que a mí me sienta bien, que no necesariamente es lo que le sienta bien a la familia que tengo delante. Entonces, si a mí me sienta bien cuando me tocan algo que me duele, algo que no he cerrado, algo que se ha convertido en un secreto o en un trauma no elaborado, igual me voy a resortes evitativos, con lo cual lo racionalizo todo, hago que las emociones se queden en una parte. Ese es mi resorte, imaginemos, ¿no?, como ejemplo de lo que pueda ser mi sistema de seguridad y protección. Pero claro, yo no sé si esto es lo que la familia necesita de mí en ese momento, cuando ha abierto su caja de Pandora y sin querer ha tocado también la mía. Por eso es tan importante hacer esta mirada, ¿no?, tener esta mirada reflexiva de la parte de apego y de la parte de la familia de origen, porque es casi algo impulsivo si no lo tienes elaborado. Yo me defiendo. ¿Y cómo me defiendo? Pues con mis resortes que aprendí desde que era pequeñito para poder estar un poco mejor y no desregularme en exceso. Entonces, ahí es donde me voy, a mi sitio de seguridad. Pero claro, no sé si es lo que es terapéutico para el otro.
Exacto, la consecuencia es para el otro que está buscando seguridad en este vínculo terapéutico y Claro, resignificar su historia, ¿cierto? claro, si nos encontramos dos sistemas vulnerables, el sistema del terapeuta y el de la familia, ¿cómo ayudamos? Claro, la familia lo va a notar, lo sabemos, pacientes y familias notan cuando no pueden dejarse caer en tus manos, cuando no pueden confiar. Y entonces cuentan cosas más banales o te tranquilizan, ¿no? Porque los pacientes ayudan. Es como los hijos, nos ayudan, son buenos y es verdad, nos ayudan, solo que esta ayuda hace que cambiemos el rol. Y entonces el ayudado se convierte en el ayudador. Y entonces pues muchas veces cuando esto ocurre, cuando hay una tendencia a que un paciente te ayude y no lo trabajas, lo que hacemos a veces es perpetuar sus propios roles de la familia de origen. El cuidador sigue cuidando, el que renunció a su propia vida o personalidad o desarrollo sigue renunciando para ponerlo al servicio de el que a nivel jerárquico está ahí delante, ¿no? Y es superior. Claro, repetimos patrones que seguramente le hicieron daño si permitimos esto, si no nos damos cuenta que esto que estamos permitiendo en mayor medida tiene que ver con que nosotros no hemos mirado a dónde teníamos que bucear, ¿no? Y yo quisiera aquí extenderles otra invitación, porque usted participa en un diplomado, Ujú. para FAI. Cuéntenos, y que veo está íntimamente relacionado con lo que estamos hablando en estos momentos sobre el trauma, ¿cierto? Sí, sí, es una invitación que dije que sí, porque yo no sé decir que no para estas cosas, me apasiona. Y tiene que ver con desarrollar un taller para acompañar a los profesionales en cómo revisar la familia de origen, no como terapia, sino cómo detectar para ponerlo relacionado con la parte profesional, todo el rato en el taller de familia de origen del terapeuta, por eso se llama FOT, todo el rato nos movemos entre parte personal y parte profesional para ver cómo de intrincado está y cómo poder, como comentábamos antes, lo que hemos vivido, nuestra propia historia, puede estar al servicio y no como freno para la familia con la que trabajamos. Entonces, todo el rato vamos a conocernos, pero no a nivel terapéutico, vamos a conocernos para poder saber nuestros recursos, nuestras riquezas que vamos a poder poner en juego en el ámbito profesional, ¿no? Porque como muchos autores que trabajan sobre la persona del terapeuta, hay muchos libros y manuales que están escritos relacionados con este tema, el profesional de la psicología, sí o no, tiene que aceptar que lo personal va ligado a lo profesional y viceversa, ¿no? Y que en la medida que creces como profesional revierte en lo personal y también a medida que te desarrollas a nivel personal también influye, ¿no? Y quizás es una de las cosas que más me gusta de esta visión es que apela siempre a la coherencia. Como ser coherentes, tanto a nivel personal o profesional, nos va a ayudar mejor, ¿no? Esta coherencia interna. Por eso uno tiene que ser en sesión y no solo estar. Ay, qué bonito. Y fíjense que aquí también voy a aprovechar para que vayan y busquen en el catálogo de academiafai.com el diplomado de evaluación de competencias parentales. Es un diplomado a tu ritmo en el que justamente se revisa este tema del genograma. Por supuesto, está enfocado a la evaluación de las competencias parentales para hacer intervenciones más eficaces, más sensibles, pero hay una parte que es, digamos, la parte final, que es el fin, pero es el inicio de todo este diplomado desde mi perspectiva, es esta revisión de nuestra propia historia para poder dar una mirada más sensible, una interpretación más benévola de por qué esta familia está actuando de esta manera y a la hora de hacer nuestros dictámenes o nuestros resúmenes para entregarlos a una entidad, la que sea, que nos lo haya requerido, sepamos reconocer las fortalezas de esta familia y cómo intervenir de la mejor manera en servicio del sistema familiar, dejando por un lado estas heridas que tenemos adentro. Así que Mira, vayan. voy a apoyarte en esta descripción, porque el genograma
no solamente es una herramienta de evaluación, que lo es, porque vamos a hablar, ahí vamos a ver, aparte de lo que hemos comentado antes, reglas familiares, roles familiares, ¿no? Trauma también se ve, cómo no. No solamente es una herramienta de diagnóstico, como comentaba, también es una herramienta de intervención. Porque en el momento, claro, en el momento que preguntas, te das cuenta, elaboras hipótesis, porque esto es lo que te garantiza el genograma, elaborar hipótesis relacionales, hipótesis sistémicas, hipótesis de por dónde va, y eso está ligado directamente con la intervención. Entonces, quizás el genograma se mueve en estos tres ámbitos de diagnóstico, elaborar hipótesis y por ahí pues proponer posibles intervenciones, porque además es que se ven con mucha mayor claridad, es muy visual, claro, y se ve con claridad. Así que fantástico para como comentas, no solo elaborar informes de dónde viene, sino proponer también por dónde podría ir una posible intervención. Exacto, y que esta intervención, o a la hora de elaborar la intervención, o a la hora de hacer estas hipótesis de cómo, por qué, nosotros, si hemos revisado nuestra historia como terapeutas, reducir estos sesgos, ser más flexibles cognitivamente, tener una postura mucho más solidaria, más empática y más comprometida con el paciente, y eliminar bueno, esto me hizo daño a mí, me detona tal historia con mi familia de origen, pum, castigo para estos que están repitiendo lo mismo que me hicieron a mí y que me hicieron tanto daño, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo siempre digo que cuidado con los casos que cojas, porque si coinciden en exceso con historias que no te has trabajado, por ejemplo, si coinciden en el momento evolutivo, yo me he separado y mi marido es un maltratador o no me gusta nada, o mi hijo me ha dejado y ya no me quiere ver, me viene una familia en esas condiciones, voy a tener que trabajármelo mucho o dejar que otro profesional lo trabaje, porque habrá parte emocional que sí o sí va a estar en juego y no a favor de esta familia, ¿no? Que es más fácil que si te trabajas no ocurra, claro, pero a veces sí o sí ocurre. O en duelos, ha fallecido mi padre, mi madre recientemente, me viene un duelo parecido, ¿no? Momentos del ciclo vital, momentos que coinciden a nivel histórico, pues tengo que replantearme hasta qué punto yo puedo seguir ayudando en la medida que mi eficacia esté al servicio del otro, ¿no? Y Sí. aquí vienen estas consecuencias de no hacer este proceso reflexivo o de no decir, a ver, o sea, sí, ya trabajé con esto, pero no estoy lista para acompañar que alguien más lo haga. ¿Qué consecuencias? ¿Realmente hay consecuencias de esto, de no hacer este proceso reflexivo para con la familia o con la persona que nos está consultando? ¿Y qué tan graves podrían ser para este sistema Pues claro, familiar? fíjate, una de las, como hemos comentado un poco también antes, ¿no? ¿Cómo de grave puede ser? Pues que termine la familia o el paciente siendo tu propio terapeuta. Y entonces, bueno, pues eso es una de las gravedad. Pero hay más, en la medida, por ejemplo, como has comentado tú antes, ¿no? Si yo he pasado un suceso parecido y ahora viene alguien que se asemeja, pues lo tiene claro, ¿no? Lo voy a castigar. Bueno, ¿qué hacemos subrayando trauma en alguien que viene ya con problemas, alguien que viene ya con heridas? Esto es parte de la problemática. Yo no creo que para todos los casos, porque hay casos en los que es más fácil, ¿no? Y nuestro nivel de conciencia de cómo somos, porque en mayor o menor medida, la mayor parte de los terapeutas, quiero creer, que son introspectivos y que tienen su parte de trabajo personal, aunque no sea estructurado o reglado. Pero para mí, y eso también lo subrayo en el libro, para mí lo complicado son las familias difíciles o los pacientes difíciles. Aquellos que son difíciles porque tienen diagnóstico complicado o porque simplemente nos tocan. Y entonces ahí es donde realmente perdemos esa parte terapéutica y eficaz. Y para mí esta es la gravedad, donde sin darnos cuenta a veces o donde sabemos que sí que nos toca, pero bueno, esto lo tengo trabajado y ya está. ¿Cuántas veces he oído? Ay, yo pensaba que lo tenía trabajado, pero ha vuelto a salir, ¿no? Claro, claro que sale. Y para mí esta es la gravedad, cómo la propia necesidad del terapeuta se vuelve incompatible con su trabajo profesional. Y trabajamos con personas, no trabajamos con una máquina que apagamos y volvemos a encender si no funciona, ¿no? Entonces, tanto el trabajo en familia de origen del propio terapeuta como lo que sea supervisión, grupos de supervisión, supervisarse, ¿no? Uno de los grupos que llevo también hago supervisión desde el modelo FOD. Vamos a supervisarnos.
¿Por qué narices siempre nos chocamos con familias o pacientes con una estructura parecida? Ya estamos, ¿no? Otra vez. Es que otra vez, ¿no? Cuando vienen los casos de supervisión, sí, es que ya me han venido casos crónicos, ¿no? No soporto la cronicidad. Otro paciente, otra compañera me decía el otro día, y es que con los TOCs me llevo fatal, ¿no? Porque no, es que no hay manera, me termino convirtiéndome yo en TOC. Entonces, esta parte de supervisarse, de poder mirarse, es que yo no soy TOC, ya, pero ¿qué hay en el TOC de este paciente que a ti sistemáticamente cuando viene alguien con obsesiones, cuando viene con repeticiones, vuelve otra vez a colocarte en un sitio de estanco, ¿no? De estancamiento, de no poder seguir y avanzar bien? Pues esta es parte de la gravedad. Sí, Sí, claro. que bueno, yo me estoy aquí carcajeando, por suerte tengo el audio cerrado, pero suena muy chistoso y al final no lo es, justo porque no somos máquinas y hay una otra persona que está pidiendo ayuda y al final nosotros no podemos hacerlo y eso puede repercutir gravemente, pero no solamente en esta familia de dos, tres, cuatro, las que sean, sino volvemos al genograma, dos y hasta tres generaciones, mientras no exista una intervención que modifique estos patrones, que no están reconocidos y que han sido trastocados, ¿no? Reconocerlos, poder tener otra narrativa desde ahí, poder ser compasivos y amables con alguien que nos hizo daño y que sabemos que el cariño estaba ahí o la imposibilidad de querer de una manera adecuada. Estas revisiones son importantes, ¿no? Me ha hecho gracia porque dices, parece divertido, pero no lo es. Y es que hay algo que yo suelo hacer muy a menudo y me encanta cuando también lo hacen otros profesionales, y es utilizar el sentido del humor para poder desarticular a veces tanta emoción que hay en el trabajo con el que nos enfrentamos día a día. A veces la emocionalidad es tan intensa que poder suavizar un comentario, un deje es como, esto es grave y es muy importante, pero vamos a llevarlo desde un sitio donde podamos abordarlo, porque si no nos puede abrumar, ¿no? Cuando la emoción es muy, muy intensa. Por eso, bueno, no somos máquinas, es una expresión que dices, es verdad, es obvio, pero sí, como tú dices, es muy importante, claro que es importante. Sí, yo creo que a través de la risa podemos resolver muchas más cosas. Entonces, bueno, la invitación es a formarnos, a revisarnos, a reflexionar sobre nuestra historia para dar una mejor versión de nosotros. Uno, para nosotros, pero segundo, para las personas que están depositando su confianza, porque en terapia, o sea, yo recuerdo siempre uno de los cursos que tomé en Academia FAI, vayan por favor y revísenlo, con el psicólogo Manuel Hernández Pacheco. Ujú, Este, el curso era sobre el modelo DMM de Patricia Crittenden. ujú. Y ¿Modelos de apego? ajá. Y recuerdo muy bien que él nos decía, eh, que lo más importante no es que hayas construido un modelo de apego seguro en tu primera infancia, sino preocúpate más bien por ir construyendo un modelo de apego seguro ganado, ¿no? Claro, esto es, sí, eso es. Y en sesiones pasa eso, a no ser que te despistes, porque los terapeutas somos las figuras de apego, aunque sea transicional. Si no le damos la oportunidad al paciente de tener experiencias, ¿no? En terapia, que es la parte que tenemos y nos dejan acompañarles un poquito de su vida, si no le damos esa opción, pues seguramente van a tener esa carencia. Es decir, en un sitio donde yo me dejo, donde se pone en juego parte de lo que yo llevo dentro, si no es recogido de manera adecuada, ¿no? Por las propias necesidades del terapeuta, entonces no voy a tener la experiencia de un apego, de una seguridad ganada o por lo menos de aliviar la que no vino del todo bien. Totalmente de acuerdo con Manuel, claro que sí. Pues bueno, no sé cómo, pero creo que ya llevamos por lo menos 27 minutos, que estoy segura que son como 37 en realidad, porque empezamos un poquito antes. Y esta primera parte, digamos, de este gran bloque, espero que las personas que nos estén viendo y o escuchando tengan la claridad de por qué es importante revisar nuestros vínculos
en los que nos fuimos co-construyendo con un otro. Siempre me gusta decirles que no todo es oscuro, la versión que somos ahora es lo mejor, o sea, es lo que pudimos construir, también por eso me gusta ese modelo de Patricia Crittenden, es lo mejor que pudimos construir en la adversidad en la que nos hemos desenvuelto, no es que estemos sí, hemos sido dañados, pero no somos piezas que vamos a tirar a la basura, Ujú. nosotros podemos hacer de esta pieza una obra de arte como esta, cosmogonía, creo que es china, en donde, el arte de la pieza rota es como Se las sella con heridas. oro. Sí, de hecho, fíjate, porque bueno, estamos con la visión de pacientes y tal, pero una de las visiones importantes de la familia de origen es, lo comenté al principio, es fuente de recursos. Es decir, vamos a descubrir también nuestros tesoros, no solamente nuestros puntos rojos donde tenemos que tener cuidado. Los tesoros que nuestra propia historia que nos antecede y la que hemos generado nos ofrece para poder ponerlo al servicio. Y hay veces que, pues esto es lo de siempre, si no sabes que lo tienes, no lo puedes usar. ¿No? Yo pongo siempre el ejemplo de cuando un jersey se queda al fondo del armario y después cuando pasa el verano y vas a cambiar la ropa y dices, ahí va, no lo he podido usar porque lo tengo, pero no sé que lo tengo. ¿No? Es una cosa así. En el libro, a mí es que me da mucha vergüenza hablar de mi propio libro de manera insistente, pero lo intentaré superar. En el libro lo que sí que hay es, cada capítulo está con preguntas de autorreflexión. Es un libro en el que tú puedes ir guiándote desde el principio, desde capas más externas, cómo te llamas, qué sabes de la historia de tu nombre, cuál es tu rol desde que eras pequeño, eres el hermano mayor, qué implica el hermano mayor en tu familia. Desde ahí a capas más profundas, ¿no? Que tienen que ver con el apego, que tienen que ver con desregulación, sucesos puntuales un poco más importantes, ¿no? Entonces, lo que voy haciendo es en cada capitulito o en cada apartado introduciendo preguntas autorreflexivas, de manera que si uno no puede tener una supervisión externa o lo quiere acompañar, puede hacer una supervisión interna, ¿no? Ir haciendo, ir elaborando. Me comentaba el otro día una amiga que es como, tu libro, si lo quiero hacer todo bien, aún necesito un poquito más de tiempo, ¿no? Porque le comenté, ¿qué tal? Cuéntame, se lo compró hace poco, déjame un poquito más de tiempo, porque voy haciendo, ¿no? Voy haciendo preguntas y, y les gusta la parte reflexiva, porque creo que es muy importante. Y luego, bueno, la ventaja de un libro cuando te sientes un poco incómodo, no te gusta, lo cierras y ya está, ya puedes seguir en otro momento y nadie se va a quedar incómodo. Y parece como una pregunta muy. Perdón por llegar a esta pregunta ya al final, pero parece una pregunta muy superficial, pero el solo hecho de saber qué historias hay asociadas con tu nombre, por qué te pusieron ese nombre, y no saberlo, no saber qué significa, o a lo mejor no tiene significado, pero, descubrir que, pues, está padre, me gusta, y yo voy a construir el significado en mi nombre, ese tipo de cosas con esa pregunta tan simple Eso es. es. Es que te iba a llevar la contraria. Digo, nada de superficial. El ejercicio con el que suelo empezar, porque me parece, como tú dices, tan simple, pues, ¿qué sabes de la historia de tu nombre? Porque, claro, el nombre no deja de ser uno de los primeros regalos que nos dan nuestros papás. ¿Y cómo han llegado ahí? ¿Qué expectativas va asociada a tu nombre? Si se repite, ¿de quién era ese nombre antes? ¿De una tía, de un tío querido que fue exitoso? Eso también tiene que ver con expectativas con respecto a ti o el nombre que no esté repetido en ningún sitio. Mi hija y mi hijo es tan especial que no puede tener ningún nombre que ya esté. O etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, casos más complicados de cuando hay un aborto o un fallecimiento de un bebé, el siguiente lleva el nombre y a veces pues pesa, como se suele decir, ¿no? Pesa mucho. Así que sí, ese tipo de ejercicios que parecen simples, pero que te ayuda a pensar acerca de cómo estás en el mundo, ¿no? Mm. Exacto, así que a comprar ese libro, Sí, lo eh, tengo aquí, mira, lo tengo aquí. Me lo he puesto porque digo, igual no lo tiene como manual, digo, lo voy a poner. Es que, ¿sabes es lo que pasa? Hoy aquí es el día del libro, el 23 de abril es el día del libro.
Y entonces se regala un libro. O es sí, sí, ya verás como si tenéis compañeros y amigos en Facebook, es como hay mucho que recomiendan libros hoy, porque es el 23 de abril. Así que lo tenía aquí preparado y además me parece una coincidencia genial. Maravilloso, porque cuando yo daba clases, Mm, intentaba yo regalar un libro y que mis alumnos después se lo rolaran. Así que es una iniciativa rescatar, la cultura de la lectura sí, y qué mejor que la recomendación de su libro. Lo podemos gracias. encontrar en Amazon. Yo lo encontré en Amazon y Ujú. me había dicho usted que como que se podía organizar un grupo. Organizan un grupo y pueden pedirlo a Ediciones Morata, ¿cierto? Sí, 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 sí. Además está súper accesible el editor. Pues bueno, entonces ya vámonos a la segunda parte, que ya en realidad nos la hizo porque nos recomendó su libro. ¿Tendrá alguna otra referencia o material bibliográfico que quisiera invitarnos a consultar? Relacionado con la familia de origen, ¿quieres Ajá. decir? Bueno, pues tenéis, a mí me encanta Esteban Lasso con sus últimos libros que ha sacado, y porque tiene que ver con el mundo de emociones y ahí sí o sí está la familia. Tenemos a Ceberio, que también, ¿Ceberio o Cebeiro? Ceberio, que también habla sobre el genograma y tiene dos libros de genograma, el último actualizado también. ¿Y quién más hay que esté relacionado con el tema? Así para cerrarlo. Hay, creo que es, sí, mira, hay un autor que es psicodramático, porque yo también soy psicodramatista, me encanta el psicodrama, que es Pablo Población, y también te escribe acerca de familia y psicodrama, y me parece una fuente estupenda. Y su mujer, Elisa Barbera. De hecho, su mujer que también escribe con él, es la que hace el prólogo de mi libro, con lo cual me encanta. Así que estos tres, cuatro autores creo que se me ocurre seguro y pido perdón desde ya, seguro que me dejo algunos más importantísimos y desde aquí, pues eso, pido mil disculpas con lo que así bote pronto, así de repente se me ha olvidado, ¿no? Pero bueno, pues por ahí va, en la avanzadilla. 4 libros o 5 son maravillosos y es mucha generosidad. Así que muéstrenos, por favor, otra vez su libro. Voy para allá, voy para allá. Este es el libro. Esta es la base. La Sí, familia de origen del terapeuta en sesión, 2 puntos, moviéndonos entre familias, de Editorial Morata. Eh, sí, eh, esta foto, esta es una acuarela de mi familia y la ah, hizo mi hija. Así que el libro es muy familiar. Hay unas cuantas acuarelas que hizo mi hija de mi familia. Y ay, siempre me gusta decirlo porque creo que es como un broche de oro al libro. sí, Y quise, aunque nos costó un poco más gestionar todo esto, creo que merecía la pena darle ese tinte. totalmente, totalmente. Bueno, vámonos a la última sección, o el último bloque de Yo este. reconozco que ahí estoy un poco temerosa, ¿eh? No sé qué va a pasar con este último bloque, me he repasado todo y no sé. A ver, a ver qué sale. Venga. Bueno, entonces ya sabe de qué se trata esta última sección Sí. y le pregunto, ¿está lista? Venga, a ver. Temerosa pero lista. Vamos para allá. Realmente está sencilla esta parte porque es un poco, redondear, para cerrar este episodio que me ha parecido hermosísimo. La palabra con la que va a relacionar el buen trato es biografía. Ay, qué bien. Esa me la sabía. Digo, como me toque otra, igual no sé. Está chupado, me lo sé, me lo sé. Y de hecho, creo que, como tú dices, creo que es un broche, un colofón a lo que hemos hablado. Creo que tanto para tener un buen trato hacia las familias que nos vienen, potenciar un buen trato a los papás para que los papás puedan tratar bien a sus hijos, ¿no? Pasa por también tener un buen trato hacia nosotros, ¿no? Y no solamente es un buen trato de querernos, también implica querer a nuestras propias familias de origen y aceptarnos desde ahí. Porque de verdad creo que la única posibilidad de cambio pasa por la aceptación. Y la biografía y aceptar nuestra biografía, igual que la biografía de los que tenemos delante,
creo que es la base, ¿no? De poder hacer un buen trato en sesión. Claro que sí. Hermoso. Venga, no ha salido mal. Pues muchísimas, muchísimas gracias por su A tiempo. ti, a ti. Gracias por hacer un espacio en su agenda y gracias por compartirse tan generosamente y tan cálidamente en este espacio de Colmena Fi. Eh, Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un verdadero placer conocerle. Yo también os doy las gracias. Para mí ha sido un gustazo y reconozco que se me ha pasado el tiempo volando, así que es muy buena señal. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Gracias a usted. Si ustedes quieren tener esta deliciosa conversación reflexiva con la doctora Casas, vayan a Academia FAI y busquen los diplomados en los que ella se encuentra. Vayan y busquen este taller que estará seguramente pronto disponible y estén al pendiente de alguna otra colaboración que tenga la doctora Casas con Fundación América por la Infancia. Muchísimas gracias a la doctora, gracias a su familia por hacer un espacio en su agenda Se lo diré. y gracias a las personas que se conectaron el día de hoy a este estreno, a este nuestro canal de YouTube, en arroba América por la Infancia. Les invito con mucho cariño y con mucho entusiasmo a que vayan a Spotify y nos sigan. Una vez que nos dan seguir, cada vez que haya un nuevo episodio, les va a aparecer un anuncio, una notificación de que un nuevo episodio ha sido colgado en el podcast y ustedes escogerán cuál escoger, en qué momento darle play, con quién y cómo escucharlo. Y bueno, y síganos en nuestras redes sociales, arroba América por la Infancia en Facebook, arroba América por la Infancia en Instagram. Y en esta última sección agradezco infinitamente a nuestros queridos colegas de la Colmena, Carlos Díaz, que es el encargado de hacer todos los gráficos hermosos que ustedes pueden ver para la fundación, y a Javier Lenis por hacer un hermoso trabajo para el canal en YouTube. Muchísimas gracias a todos y a todas. Los vemos el próximo jueves de Colmena Fi. Que tengan un hermoso y delicioso fin de semana. Buen jueves.